Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí otra vez para el vídeo que estábamos esperando, el vídeo de las funciones sintácticas que correspondería por orden a lo que a lo que explicamos la última vez sobre los sintagmas. ¿Qué funciones hay? Bueno, como ya sabéis por otros cursos, tenemos básicamente la función del sujeto y predicado y los complementos del verbo, del núcleo del predicado, ¿vale? Que son complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales de distintos tipos. Tenemos el atributo, el predicativo, el complemento de régimen, también llamado suplemento, y el complemento agente. En primer lugar, el sujeto, como todos sabemos, es aquel elemento de la oración que realiza la acción de la que habla el verbo. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que vemos aquí, Judith es muy aplicada. Judith es la persona a la cual se le atribuye esa característica, ¿vale? De ser aplicada. Por lo tanto, es el sujeto que realiza la acción. Tenemos que tener en cuenta que el sujeto principalmente puede ser de dos tipos. Puede estar expreso cuando lo vemos, como es el caso que acabamos de indicar, Judith o incluso ella, cuando es un pronombre que sustituye al sujeto de la acción, ¿vale? Que también sería un sujeto, por lo tanto, yo, ella, él, perdón. Y podría ser también un sujeto omitido. ¿Qué significa eso? Que no nos aparece en la oración, pero que se da por hecho porque la persona gramatical a la que se refiere el verbo es un sujeto en concreto. Por ejemplo, si yo digo voy a salir a la compra esta tarde, ese voy indica que va con yo, ¿vale? Yo voy a salir a la compra, indica que va con la primera persona del singular. Hay algunas ocasiones en las que directamente no tenemos sujeto en la oración. Ese tipo de oraciones se llaman oraciones impersonales, pero bueno, las veremos un poquito más adelante cuando hablemos sobre los tipos de oraciones y sobre todo los tipos de oraciones simples, que es con lo que vamos a empezar, ¿vale? En cuanto al predicado, podemos decir que el predicado es aquella acción que realiza el sujeto, que como ya hemos dicho anteriormente. Esa acción es un sintagma verbal. Todo lo que no es sujeto, por tanto, es un sintagma verbal predicado. Este predicado, sintagma verbal, tiene un núcleo. Como sabemos, el sintagma verbal, el núcleo es el verbo. O también puede ser una perífrasis verbal o una locución verbal, ¿de acuerdo? El verbo sería, por ejemplo, comí o he comido, o una perífrasis verbal como, por ejemplo, voy a salir. Las locuciones verbales son conjuntos de palabras cuya palabra más importante es el verbo, que se puede entender todo él como un único significado, que se podría sustituir perfectamente por otro verbo que sea sinónimo, ¿vale? Este no es el objetivo de este vídeo, por lo tanto vamos a dejar las locuciones verbales para otro momento, pero bueno, un poco para que nos hagamos una idea, ¿vale? Es similar a la perífrasis verbal, pero no es exactamente igual. A continuación, quiero comentaros que los predicados pueden ser de dos tipos. Tenemos predicados nominales y predicados verbales. Cuando tenemos un predicado nominal es cuando en la oración hay un atributo. Por lo tanto, para que haya un atributo tiene que haber eh, un verbo copulativo, que pueden ser, estar o parecer, o un verbo semicopulativo. Es decir, que en un mismo contexto ese verbo venga a ser sinónimo de ser, estar o parecer, ¿vale? Tenemos que, como ejemplos, Begoña es profesora. Begoña es profesora, vemos que tenemos el verbo ser, por lo tanto, es profesora, es predicado nominal. Además, es un sintagma verbal cuyo núcleo es el verbo es. En el segundo caso, ella tiene dos sobrinos. Tiene dos sobrinos, es un predicado, en este caso verbal, porque no tenemos ni ser, estar o parecer, ni ningún verbo que se pueda sustituir por ellos. Entonces, en este caso, como no hay atributo y no hay verbo copulativo, tenemos que es predicado verbal. En cuanto al complemento directo, tenemos que saber que este primer modificador del verbo es un complemento o modificador imprescindible porque siempre va acompañando a verbos transitivos, es decir, los verbos transitivos son un determinado tipo de verbos que para complementar su significado, para completarlo más bien, necesitamos ese elemento, ¿de acuerdo? No podemos, si quitamos ese elemento del complemento directo, nos vamos a encontrar con oraciones
agramaticales, es decir, que no tienen sentido, o bien con oraciones que significan algo que no es lo que queremos decir en esa oración, en ese contexto. Normalmente estos complementos pueden ser sintagmas nominales, sintagmas preposicionales o incluso oraciones subordinadas, que aunque no las vamos a ver todavía en este curso, tenéis que tener en cuenta que una oración subordinada, para que nos hagamos un poco una idea, es una oración que depende de otra más grande, una que está dentro de otra. Lo veremos con ejemplos el curso que viene o más adelante si tenemos ocasión de empezar un poco a verlas. En ocasiones, aunque muchas veces ese complemento directo suele estar relacionado con objetos, hay ocasiones en las que el complemento directo se refiere a personas. En esos casos suele llevar una preposición delante que es a. Ojo, para no confundirlo con el complemento indirecto, que veremos que también está encabezado por la preposición a, tenemos que hacer una serie de pruebas. Y las pruebas no son preguntarle nada al verbo, ¿vale? Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a pensar en que para saber si un complemento, un sintagma, es un complemento directo o es un complemento indirecto, sabemos que el complemento directo se tiene que sustituir por lo, la, los, las por estos 4 pronombres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo digo, regalé flores a María, podría decir, se las regalé, las, haciendo alusión a flores, ¿vale? A las flores. En el caso de que no nos quede claro cuál sería por el pronombre por el que podemos sustituirlo, porque podemos tener a lo mejor un poco de dudas en algunos casos de ¿lo puedo sustituir por lo, la o lo puedo sustituir por le? Pues muy fácil, lo que vamos a hacer es una segunda prueba, que es coger esa oración y pasarla de activa a pasiva. Entonces, si vemos que el complemento directo, o sea, lo que tendría que ser el complemento directo pasa a la posición que normalmente ocupa el sujeto, entonces ese elemento que pasa a la posición del sujeto es un complemento directo en la oración pasiva, en activa. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que hemos dicho, le regalé flores a María, las flores fueron regaladas por mí a María. ¿Vale? No podríamos decir María fue regalada por mí a las flores. No tendría sentido, ¿vale? Por lo tanto, las flores fueron regaladas por mí a María. ¿Que de acuerdo que no es lo más natural? Sí, pero bueno, nos suena mejor que el regalar a María, ¿no? De acuerdo, pues teniendo esto en cuenta, vamos a pasar al complemento indirecto. Bueno, antes de pasar al complemento indirecto, me olvidaba, tengo aquí algunos ejemplos que querría que vierais conmigo, ¿de acuerdo? El primero de ellos es, mi padre compró un ordenador nuevo. Vamos a hacer las pruebas juntos. Un ordenador nuevo. Mi padre lo compró. Vemos que lo podemos sustituir por lo. Además, si hacemos el cambio de activa a pasiva, un ordenador nuevo fue comprado por mi padre. Vemos que el sintagma un ordenador nuevo pasa a ocupar la situación que normalmente tendría el sujeto. En este caso, cuando un elemento ocupa la posición del sujeto en pasiva, se le llama ese elemento sujeto paciente. Significa que es un elemento, un sujeto sobre el que recae, bueno, un sujeto, un elemento sobre el que recae la acción y que ocupa el lugar del sujeto, pero no es realmente un sujeto, ¿vale? Sabemos, por tanto, que el sujeto paciente en activa es un complemento directo, por lo tanto, no hay dudas. He visto a tu madre. Si decimos, lo queremos sustituir por un pronombre, decimos la he visto. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si así es muy fácil, pero si yo dijera he visto a tu padre, podríamos tener más dudas de pensar, ¿lo he visto o le he visto? ¿Vale? Pues ¿cómo vamos a comprobar que es lo y no es le? Pues volvemos a hacer lo mismo, vamos a pasar de activa a pasiva. Tu madre o tu padre ha sido visto o vista por mí. Vale, de acuerdo, sé que no suena de todo natural, pero podríamos hacerlo perfectamente porque es una persona, podemos ver a una persona, no es algo del todo descabellado. También un último truquillo que os doy yo y que esto no vais a encontrar seguramente en ningún libro, es un pequeño truquillo que yo os doy, es que cuando tengáis este tipo de dudas, cambiéis esa persona, como siempre os va a pasar esta duda normalmente con un elemento que sea una persona, se refiere a un objeto animado, podéis cambiarlo a femenino. En el caso de que fuera he visto a tu padre, he visto a tu madre. En el caso de que he visto un oso, pues he visto una osa o a una osa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso es más fácil
haz que hagáis el cambio bien, que pongáis el pronombre correcto, porque da lugar a menos dudas en el caso de nosotros que vivimos en Galicia. Complemento indirecto es el otro elemento con el que decía que os podéis liar en ocasiones. ¿Por qué? El complemento directo siempre es una persona que recibe, que es el beneficiario, el destinatario o el perjudicado por la acción que realiza el sujeto. Es decir, es quien siempre recibe esa acción del sujeto. Tenemos que tener en cuenta que este complemento no es imprescindible para el verbo, porque puede complementar a un verbo transitivo, que decíamos antes que para el transitivo lo que es necesario es el directo, no el indirecto, o puede ir con un verbo intransitivo. En el caso de que vaya con un complemento directo, además tiene una cuestión que es curiosa, y es que aparte de complementar al verbo, también en ocasiones complementa al complemento directo anterior, en cierto modo. Por ejemplo, cuando digo, en el ejemplo anterior, regalé flores a mi madre o regalé flores a María, en el caso de regalé flores. ¿A quién se las regalé? A María, ¿vale? Sabemos que la acción repercute sobre María y aparte que esas flores de las que hablábamos son para María. Tenemos que tener en cuenta que siempre, 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 siempre el complemento indirecto va encabezado por la preposición a, nunca para, ni ninguna otra preposición, por a. Y normalmente es un sintagma, por tanto, preposicional, aunque en algunas ocasiones podría ser un sintagma nominal y no llevar preposición, ¿vale? Pero lo más habitual es que sea un sintagma preposicional. En este caso podemos sustituirlo por los pronombres le, les o se cuando hay un complemento directo y también lo sustituimos, el caso que os decía antes, ¿vale? Se las regalé. Si las está sustituyendo a las flores, ese se viene a sustituir a María. Si yo no sustituyo las flores, puedo decir le regalé las flores. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que cuando ya tenemos que sustituir el complemento directo, sonaría muy mal decir le las flores. Pues para que no suene tan mal, el lenguaje ha desarrollado este cambio y es que cuando tenemos también el las o el lo o el los o el a, cuando tenemos los dos pronombres, para que no suene tan mal, ese le se convierte en un se. Tenemos que tener en cuenta que hay ocasiones en las que el complemento indirecto puede estar sustituido por un pronombre ya directamente, de manera natural. Esos pronombres siempre van antepuestos al verbo. Es el caso de me dio un regalo, ¿vale? Ese me es complemento indirecto. O te dio un regalo, se vio con Gustavo, nos envió una carta, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que además, si se transforma esta oración a pasiva, el complemento indirecto no puede cambiar de lugar, no sufre ninguna variación. Y si lo intentamos y lo provocamos y lo hacemos a propósito, no tiene sentido. Vamos a ver unos ejemplos. Mi padre compró una rosa a mi madre. En este caso, mi padre compró una rosa, la compró a mi madre, le compró una rosa. Vemos que lo podemos sustituir por le. Además, si intentamos hacer el cambio, tenemos que decir, una rosa fue comprada por mi padre a mi madre, ¿vale? Pero no podemos decir, mi madre fue comprada por mi padre una rosa. No, no tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Veis que, por lo tanto, sigue ese a mi madre en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Veis que mi padre pasa a ser complemento agente, que veremos más adelante, que es la persona que realiza la acción en la pasiva. Fran gritó a Javier. En Fran gritó a Javier, tenemos que aquí podríamos tener un poco de dificultades, ¿vale? Para diferenciarlo del complemento directo. Es el ejemplo que os decía antes. Fran le gritó. Eso es por el pronombre por el que tendríamos que cambiar a Javier. Fran le gritó. ¿Qué pasa si no lo diferenciamos y decimos Fran lo gritó? Vale, tenemos un problema, ¿vale? Porque si queremos pasar de activa a pasiva, vemos que no tiene sentido. Javier fue gritado por Fran. Pero habrá alguien que diga, bueno, pues tampoco es tan descabellado, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque es una persona. Vamos a intentar hacer otro truco de los míos que no son del libro, ¿vale? Vamos a intentar modificar ese a Javier y cambiarlo por un objeto, ¿vale? Esto ya os digo que es totalmente no oficial, ¿vale? Este truco que os voy a dar.
Es para en el caso de que ni haciendo el cambio de pronombre ni haciendo el cambio de activa a pasiva lo veamos. Y entonces, si yo dijera, eh, en vez de Fran gritó a Javier, Fran gritó a un banco. Y yo quisiera cambiar, pensando, ¿no? Ah, pues a un banco lo gritó, entonces puede ser un complemento directo. Lo voy a cambiar de lugar. Acordémonos que el complemento directo se puede cambiar de lugar a la posición del sujeto paciente y tiene todo el sentido del mundo. Pues imaginaos que lo cambiamos a pasiva. Decimos, un banco fue gritado por Fran. Un banco fue gritado por Juan. No tiene sentido ninguno, ¿verdad? En cambio, si dijéramos, he visto un banco, ¿vale? Que en ese caso sí, he visto un banco, lo he visto, ¿vale? Si ese sería un caso de un complemento directo. Si yo lo paso a pasiva, un banco fue visto por mí, ¿vale? Eso tiene más sentido. Fijaros, en el segundo caso que os estoy dando, el segundo ejemplo de he visto un banco, ¿vale? En ese caso es un complemento directo, por eso se puede cambiar a pasiva. En el caso que os dije que cambiarais Fran gritó a Javier por Fran gritó a un banco, un banco fue gritado por Juan, no tiene sentido. Vale, pues entonces esta es una prueba súper chorra, pero que funciona muchísimas veces. Cuando no lo vemos ni cambiando por el le, ni haciendo el cambio de activa a pasiva, probamos este truco de cambiar la persona del complemento indirecto por un objeto inanimado. Funciona. Yo creo que os va a funcionar. Vale, por último, Tania les envió un mensaje. Este es el caso de complemento indirecto que os decía que es un pronombre personal que va antes del verbo. En este caso no hay duda, les sería complemento indirecto. Además, podríamos cambiarlo a pasiva sustituyéndolo por un mensaje fue enviado por Tania a ellos. Veis que no se cambia. Por lo tanto, como no cambia el orden, no cambia a la posición del sujeto paciente, en este caso, no puede ser complemento directo, por lo tanto es complemento indirecto. Aparte de que es obvio porque es un pronombre personal, les. Bueno, chicos, y voy a dejar hasta aquí la explicación, la voy a cortar y seguimos ahora, ¿vale? Para que no se haga eh, muy extensa. ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo, chicos. Chao.